noches para los que no hemos podido saludarnos. Le damos gracias al Señor por poder permitir que estemos reunidos una vez más, ¿no? Le damos gracias y yo le pido al Señor que sea Él hablando a través mío, que lo que yo he preparado, lo que yo he estudiado de la palabra, sea realmente la porción precisa para cada uno de nosotros, ¿no? Y en esta noche voy a compartir acerca de Abraham, de del llamado que tuvo Abraham y de su fidelidad, ¿no? Nosotros sabemos que Abraham es llamado el padre de las naciones, pero lo que primó en Abraham fue realmente su fidelidad, ¿no? Su fe, esa confianza en el Señor. Entonces vamos a empezar eh, dándole gracias al Señor y pidiéndole realmente que nos permita poder atender y entender la palabra, y yo le pido que me permita expresarme de manera que todos lo puedan entender y que puedan recibir como yo he recibido al preparar esta porción. Entonces vamos a ir a Hebreos, el capítulo 11, y vamos a empezar leyendo el primer verso de Hebreos 11, que nos dice que es la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, es esa definición de fe, la certeza, tener la seguridad de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Tenemos la convicción, tenemos la seguridad, creemos aún en lo que todavía no vemos, ¿verdad? Y entonces, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este verso, eh, yo digo que el Señor nos lo ha puesto porque durante 2 o 3 compartir de los hermanos se ha leído el mismo verso. Y hoy día también lo leo porque lo trae el Señor y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe y no creemos, como dices, el que se acerca a Dios crea, es necesario que crea que le hay, que Él es. Si nosotros no creemos que Él es, entonces ¿en qué basamos nuestra fe, no? Y un ejemplo de esta fidelidad y de esta fe es nuestro padre, el padre de la fe, que es el padre Abraham, ¿no? En el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero la fe habitó por la fe, perdón, habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de este ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El Señor le dijo a Abraham que él iba a tener una descendencia más abundante que la arena que está a la orilla del mar. Y para cuando el Señor llamó a Abraham, él ya tenía 75 años, y lo vamos a ver en un minuto, pero en esta porción vemos cómo por esa fe Abraham esperó y cumplió con lo que el Señor eh, tuvo para él, ¿no? Lo que el Señor le reveló.
Y vamos a ir a Génesis. Vamos a leer los últimos versos del Génesis 11. En el Génesis 11, el verso 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y ahí se quedaron. Taré era el padre de Abraham, y entonces Taré sale eh, con Abraham, Lot y con la esposa de Abraham, que era Sarai, de Canaán, y llegan hasta Harán. En el capítulo 12 empezamos con el verso 1 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y a ti y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos primeros versos vemos que Jehová le dice a Abraham no que salga con Lot, no que salga con su padre. Él está haciéndole un llamado a él en lo personal, que le dice que deje esa tierra y su parentela y aún la casa de su padre, y que él va a ser de él una gran nación y que lo va a bendecir y, lo, y que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa del Señor para Abraham. Y realmente vemos que el Señor bendice a Abraham en gran manera. No siempre Abraham haciendo lo que el Señor quería que él hiciera, sino que a veces Abraham se desvió un poco del camino. Pero aún así, el Señor sabía cuáles eran sus propósitos para la vida de Abraham y la promesa que él le había hecho. Y el Señor es fiel. Y yo digo, el Señor conocía también el corazón de Abraham y sabía a quién él había escogido. Porque a veces nosotros no vemos lo que el Señor ve, pero Él es el que elige y el que da, ¿no? Y sí lo llenó de bendiciones, bendiciones tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Pero sí lo llenó de bendiciones. Entonces en el verso 4 seguimos y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 cuando salió de Harán. ¿Se acuerdan que les dije? Abraham ya tenía 75 años cuando el Señor le dice que deje a su casa y su parentela, y él se va, pero se va con Lot, no deja todavía no deja toda su parentela. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, Abraham empieza este camino con su esposa, con sus sirvientes, lo que tenía, y con ese sobrino, con Lot. Y vemos cómo pasa Abraham luego por Egipto, y llegando a Negev, eso lo vemos en el 13:1, dice, subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Aquí vemos una de las cómo el Señor estaba bendiciendo a Abraham con el ganado y estas riquezas, ¿no? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Aquí Abraham había hecho un altar, y dice, al lugar del altar que había hecho allí, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hasta ahora el nombre de Abraham es solo Abraham, no es Abraham.
Luego el Señor le va a cambiar el nombre, y eso lo vamos a ver después, pero ahora su nombre sigue siendo Abraham, que significa Padre Eminente. También, mm, 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no vaya ahora altercado, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Ya empiezan a haber algunos problemas entre los empleados, entre los eh, pastores del ganado de Abraham y los de Lot. Entonces, Abraham decide decirle a Lot que de repente ya es tiempo de que se separen, ¿no? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y en el 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Cada vez que Abraham descansaba o formaba un campamento o llegaba a una ciudad nueva, él edificaba un altar para Jehová. Y ya vemos ahora que Abraham y Lot finalmente se separan, y Jehová le habla a Abraham y le dice: todo esto que tú ves y más allá de lo que ves te voy a dar. Le dice: voy a dar a tu descendencia, porque al final Abraham no vivió los días para ver realmente todas esas promesas cumplidas. Entonces, eh, ¿qué pasa en este tiempo? Llegamos a Génesis 14:8, y dice: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Belá y el de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sodí. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elzar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim está lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces Lot se va y se va acercando a lo que está cerca de Sodoma, ¿verdad? Y dice que habían muchos pozos de asfalto. Y los pozos de asfalto significaban, yo me imagino que será algo así como ahora decir que hay campos de petróleo, porque
dicen que eran lugares donde había mucho dinero. Es una comparación, pero decían que eran tierras que, que tenían mucha riqueza, ¿no? Y entonces dice que tomaron el valle de Sidim y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Estos 4 reyes contra los otros 5 llegaron y tomaron todas las riquezas que pudieron de Sodoma y de Gomorra, las provisiones, y también tomaron, se llevaron algunos como esclavos, ¿verdad? Uno de ellos fue Lot. En el 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham el hebreo, que habitaba el encimar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos la noche, de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot. Abraham fue a rescatar a Lot y lo rescató. Rescató a Lot, rescató sus bienes, que eran sus parientes, a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Abraham rescata a Lot, que había sido prisionero, y tiene un encuentro con el rey de Sodoma. Luego, en el verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec, dice Melquisedec, rey de Salem. Estaba estudiando que Salem es uno de los nombres que se cree que era Jerusalén, por casa de paz. Se cree que en la traducción se perdió la primera parte de esta ciudad y entonces solamente la llamaron Salem. Y por la ubicación geográfica se cree que es el mismo lugar. Entonces, rey de Jerusalén. Al decir que era el rey de Jerusalén, están diciendo también que el único rey de Jerusalén es realmente quien Cristo. Y Melquisedec, la traducción dice que es mi rey es justo o rey de justicia. Y el único rey de justicia y el único rey justo y el único rey de paz es Jesucristo. Entonces, Melquisedec es un tipo de Cristo. Se le consideraba el sumo sacerdote, pero a la vez rey. Sabemos, según crónicas, que en ese tiempo no se mezclaba quién era un rey con el rey. Los reyes no eran sacerdotes ni los sacerdotes podían ser reyes. Cada uno estaban en separados. Y hay un caso el caso de, creo que es, a ver si me acuerdo si era Usar o Ugar, que quiso ser un rey que quiso hacer de sacerdote y terminó, el Señor le mandó una plaga de lepra. Disculpen, ya no pensé que lo había notado. Bueno, entonces,
Aquí se ve a Abraham que tiene un encuentro con Melquisedec, que es tipo y sombra de Cristo, ¿no? Y luego dice, sacó pan y vino, lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Hijo del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en su mano. Entonces, este sacó el pan y vino representa también a la vez eh, una representación quizás de lo que estaba por venir, ¿no? Si queremos que Melquisedec era un tipo de Cristo, entonces al ofrecer este pan y vino, estaba haciendo un pacto como el que se iba a hacer antes de que Jesús fuera sacrificado, ¿no? El compartir el pan y vino que luego va a llevar al sacrificio redentor por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, todo esto sucede. Tiene Abraham este encuentro con Melquisedec. Y luego dice al final del verso 20 que le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo lo que él había recuperado, le dio diezmos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes, y aparte los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma estaba agradecido por lo que Abraham había hecho, pero él no creía en Jehová. Entonces, eh, Abraham no quiso recibir eso, quedarse con eso, sino realmente le dio lo que les correspondía, ¿no? Que era ese diezmo por lo que él había, em, de lo que él había recibido, de lo que él había recuperado, ¿no? Entonces, luego de eso vamos a hablar de, no en esta clase, no, en otra clase, vamos a hablar sobre el hijo de la promesa, pero quiero terminar con lo que pasó con Lot, ¿no? Finalmente, Lot toma su camino y Abraham toma el suyo, y en el capítulo 18 de Génesis vemos que Jehová recibe dice Jehová escucha que en el verso 20 dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó Abraham a Jehová y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Eh, debí leer desde el 16, desde el 17. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecida en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, el Señor había escuchado el clamor acerca de todo lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, y él decide acabar con ellos. Pero él, eh, para que veamos la relación que tenía el Señor con Abraham, cómo él lo amaba, el Señor dice, encubriré esto a Abraham, lo que yo voy a hacer. Yo sé que él me es fiel, él va a criar sus hijos con justicia, van a amarme, me van a servir. Entonces, le voy a encubrir lo que yo quiero hacer con esta nación, con estos pueblos de Sodoma y Gomorra que están
eh, cometiendo toda clase de pecados y atrocidades, y todo este clamor que se ha levantado ha llegado a mis oídos. Entonces, el Señor decide decirle a Abraham que él va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Abraham se presenta delante de él y le dice, si va a destruir Sodoma y destruirá al justo con el injusto, ¿no? Al justo con el impío. Y le dice, quizás haya 50 dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Jehová le dice, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo, no, perdón, sigo hablando en plan. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer algo, no ha de hacer lo que es justo. Entonces responde Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Primera vez, Jehová le dice a Abraham, voy a destruir todo Sodoma. Abraham intercede, pero ¿cómo vas a Jehová, cómo te parece que vas a destruir a todo el pueblo si hay un justo, vas a destruir al justo y al injusto? Y le dice, bueno, y si hay 50 justos, por eso no dejarás no destruirás la ciudad. Y él dice, ok, Jehová le dice, si encuentras 50 de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a esos 50. En el 27, Abraham dice, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor porque soy polvo y ceniza. Quizá faltara de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no, no la destruiré si llegaré allí 45. Entonces de los 50 ya baja el número 45. Luego volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaran allí 30. Y así va bajando el número 20, luego a 10 y finalmente dice que por amor a los, no, por amor a esos 10, él no iba a destruir esta ciudad. Entonces vemos aquí cómo Abraham intercede por esta ciudad, no solo porque en ella estaba su sobrino, acuérdense que Lot todavía se encontraba aquí, sino que él intercede por ellos y el Señor lo escucha. Imagínense qué relación, ¿no? Que uno le puede pedir algo y el Señor, ok, cambia su decisión de 50 a 45, a 30, a 25. ¿Cómo lo probaba? Porque realmente poder convencer al Señor que de 50 a 10 perdonara igual si es que encontraba esos 10 salvos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el Señor decide que si no encuentra estos 10 salmos va a destruir y finalmente destruye Sodoma y Gomorra, no sin antes permitir y compartirle, dejar que Abraham le diga a Lot que la ciudad iba a ser destruida, ¿no? Y en el en el 19-17 dice, cuando los hubiesen llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ese es el aviso a Lot para que salga de su casa con su familia. Y les dice
que no miren hacia atrás. Pero en el verso 26 vemos como la mujer de Lot sí miró hacia atrás, ¿no? Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en una estatua de sal. A pesar de todo lo que el Señor había eh, tratado de hacer, a pesar de toda esta intercesión de Abraham, al final la mujer de Lot decidió mirar atrás, ¿no? Y a veces eso nos pasa a nosotros también. El Señor nos está llamando y hay muchas cosas que Él quiere hacer con nosotros y con nuestras vidas y nos pide que tengamos confianza en Él, que Él nos va a llevar, Él nos va a guiar. A veces aún sabiendo y confiando en Él, llegan a nosotros algunas dudas, algunos temores. Lo compartió Lucho ayer también, creo, el martes. Y a veces dejamos que esas dudas y temores nos conviertan en esa mujer de lo que voltea a mirar el pasado. Y en ese caso su castigo fue volverse una estatua de sal, ¿no? Pero para nosotros que ese es el que no podamos tener esa bendición del Señor, de poder hacer lo que Él está queriendo hacer en nuestras vidas, de poder utilizarnos como Él quiere que podamos ser utilizados. Y aquí, esa historia de Abraham, en la vida de Abraham, cómo el Señor lo escogió a él y cómo la fe de Abraham lo mantuvo, cómo él fue fiel al Señor. A veces no siempre fue perfecto, algunas veces cayó, algunas veces quiso ayudar al Señor haciendo cosas que no debió hacer, pero siempre le fue fiel al Señor y siempre tuvo esa relación con Él. Esa relación tan preciosa y tan íntima de poder interceder por otros, ¿no? Como podemos hacerlo ahora nosotros a través de orar por un hermano, de interceder por una necesidad, ¿no? Y poder dejar que el Señor nos utilice así, ¿no? Poder ser esos intercesores, poder ser ese Abraham rogándole al Señor por que se sane esa ciudad. Y así quizás es que nos toca a nosotros ser ahora, ¿no? Poder pedirle al Señor que sane al Señor, no solo de esta epidemia, de esta plaga, de todos los nombres que le queramos poner, sino que el Señor nos continúe trayendo vidas, que el Señor continúe salvando vidas para compartirle de la palabra, que Él permita que podamos ser utilizados para compartir de Él, para llegar a más vidas, que quizás en otros tiempos, porque estábamos tan ocupados en tantas cosas, no teníamos tiempo de hacerlo, pero que ahora podemos estar eh, conectándonos por internet, escuchando una prédica quizás después de las horas de la prédica por Facebook o por la radio de Manantiales. Hay tantas puertas que el Señor ha abierto en estos tiempos para que podamos seguir permitiendo que su palabra corra y que le podamos permitir al Señor que nos use, hermanos, que yo le pido al Señor que siga poniendo en mí más deseo de Él y poder seguir buscando de Él, que aumente en mí el deseo por buscar de Él y las cosas de Él. Y eso es lo que quería compartirles sobre Abraham en esta noche.